El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado veíamos a Jesús que enviaba a los apóstoles de dos en dos para que anunciaran la inminencia del reino, y veíamos las condiciones en las que los enviaba. Ahora, concluida la misión, los apóstoles regresan y se reúnen con Jesús y les cuenta cómo les fue. No sabemos muy bien cómo fue el relato de los apóstoles, pero sí vemos la actitud de Jesús ante ellos. Y les dice: están cansados, han trabajado, vamos a descansar un poco. Vamos a hacer una travesía que sea reparadora, que puedan reparar sus fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos plantea una de las condiciones esenciales del apostolado. Es decir, el apóstol está llamado a salir, está llamado a anunciar, está llamado a ir y predicar la buena nueva del reino. Pero también el apóstol necesita recuperar fuerzas, recuperar energía. Necesita, dicho de un modo un poco más tecnológico, recargar las baterías. Es decir, el apóstol necesita su tiempo de encuentro y de intimidad con Cristo el Señor. El apóstol necesita ser un hombre de oración. Necesita ser una persona que esté íntimamente unida a Cristo. Porque si tiene que anunciar a Cristo, primero tiene que tenerlo en su corazón. Entonces el apóstol necesita, cumplida su tarea, cumplida su misión, y durante el desarrollo de su misión también, tener sus tiempos de encuentro con Dios. No hay apostolado válido, no hay apostolado posible, no hay apostolado que realmente pueda dar frutos si no hay una unión intensa y fuerte con Cristo el Señor. Porque nos tenemos que alimentar de Cristo para poder salir a anunciarlo. Por eso es que el apóstol necesita su tiempo de oración, necesita su tiempo de interiorización, necesita su tiempo de meditación de la palabra de Cristo. Escuchar sus enseñanzas, recibirlas, meditar su palabra, para poder luego, como resultado de ese proceso de interiorización, salir y anunciar. Al mismo tiempo, nos encontramos con otra realidad. Cuando los apóstoles terminan su travesía junto con Jesús y llegan al otro lado del lago de Galilea, se encuentra que hay una multitud que ha ido a verlos, que ha ido a encontrarse con Jesús, que ha ido a tener su experiencia con Jesús. ¿Y cuál es la actitud del Señor? El Señor se compadece de ellos porque los ve como ovejas sin pastor. ¿Qué pasaba? ¿No había pastores en el pueblo de Israel? ¿No había pastores en esa época? Sí, había, pero tal vez no eran buenos pastores. Tal vez su enseñanza no era acorde a la voluntad de Dios. Tal vez su enseñanza no estaba de acuerdo con lo que el Señor les estaba planteando. El pueblo estaba sediento de la palabra de Jesús, y Jesús se queda largo rato enseñándoles. San Marcos no nos relata pormenorizadamente la enseñanza de Jesús,
pero nos está contando este hecho, que Él se queda enseñándoles porque eran como ovejas sin pastor. Entonces viene a cuento muy bien la primera lectura, la lectura del profeta Jeremías, que leíamos hace un rato, que nos dice que en el pueblo de Israel había malos pastores. Jeremías lanza su diatriba contra los malos pastores, aquellos que se apacientan a sí mismos, aquellos que no transmiten la palabra, aquellos que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un buen pastor y un mal pastor? Y bueno, esto lo hemos dicho otras veces y lo hemos tomado como referencia también el domingo pasado. La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Un pastor que no tiene celo por la salvación de las almas nunca va a poder ser un buen pastor. Y tener celo por la salvación de las almas no es anunciar lo que el otro quiere escuchar, sino anunciar lo que dice realmente la palabra de Dios, lo que dice el Evangelio. Un pastor no está para hacer un concurso de popularidad. Un pastor no está para ser políticamente correcto. Un pastor está para anunciar la verdad y decir lo que nos dice el Señor, así como es, sin medias tintas. Si somos políticamente correctos, no estamos transmitiendo la palabra de Dios. Si somos tibios, no estamos transmitiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de dos filos, una espada flameante, una espada en llamas, una espada de fuego. Los santos, los grandes santos, anunciaron la palabra de Dios sin miedo, sin temor, en medio de grandes dificultades, pero nunca jamás se apartaron de la verdad. Pero si nosotros queremos disfrazar la verdad, o queremos cubrirla, o queremos decir verdades a medias, o queremos decir ambigüedades que se pueden interpretar de una o de otra manera, no estamos siendo fieles, no estamos siendo buenos pastores. La ambigüedad no es de Dios, la ambigüedad es del maligno, que eso nos quede claro. Si somos ambiguos, estamos haciéndole el juego al mal, porque la ambigüedad es una de las sutilezas que usa el maligno para confundirnos y para confundir al pueblo de Dios. Y un pueblo confundido no va a poder seguir realmente a Cristo como debe seguirlo. Un pueblo confundido puede extraviar su camino. Claro, no siempre va a ser responsable de ese extravío, pero pobres de aquellos que son responsables de que el pueblo se confunda. Y esto lo vemos continuamente en nuestro mundo de hoy y lamentablemente en nuestra iglesia de hoy. Cuando a veces las verdades se dicen a medias, se disfrazan, se suavizan y al final de cuentas terminan siendo verdades a medias y se terminan haciendo proclamas ambiguas. No, la palabra de Dios es sí o es no. No hay intermedios, no es algo intermedio. La verdad es una sola, no hay distintas verdades. La verdad es una sola y es Cristo. La verdad es una sola, es el Evangelio. La verdad es una sola y esa está plasmada en la doctrina bimilenaria de la Iglesia. No podemos cambiarla, no podemos disfrazarla, no podemos suavizarla. Las verdades no se pueden adaptar a las situaciones contingentes. Tal vez necesitemos encontrar un lenguaje más accesible a las generaciones nuevas. Tal vez necesitemos encontrar un lenguaje que resulte más claro para los oyentes del siglo XXI. Pero no podemos cambiar la verdad. La verdad es una y única. No podemos ir con medias tintas. Y esto pensémoslo, porque si realmente, y profundicémoslo, porque si realmente queremos seguir a Cristo,
tenemos que estar unidos y adheridos a la verdad. Porque el problema no es que haya pecado, el problema es que no se sepa reconocer el pecado. El problema no es que alguien caiga en pecado, el problema es que no se reconcilie con Dios, no se arrepienta, no reconozca ese pecado y no pida perdón. Porque la reconciliación es eso, reconocer el propio pecado y pedirle perdón a Dios por ese pecado. Ahí vamos a gozar plenamente de la misericordia de Dios, porque Dios sí es misericordioso, nadie lo discute y nadie lo duda. Pero la misericordia de Dios, para ser aplicada, para poder gozarla, para poder disfrutarla, tenemos que empezar por reconocernos pecadores, pedir perdón por nuestros pecados y reconciliarnos con Cristo y con su Iglesia. Y si nosotros presentamos verdades a medias o presentamos verdades ambiguas, estamos impidiendo esa reconciliación, estamos impidiendo ese reconocimiento del pecado. Que alguien no lo quiera reconocer es un problema suyo, pero yo como pastor tengo que señalarlo, tengo que marcarlo y tengo que indicarlo. Aún a riesgo de que me tilden de cualquier otra cosa, aún a riesgo de que me persigan, aún a riesgo de que me insulten. Pero no puedo ocultar la verdad. Un buen pastor no puede ocultar la verdad del Evangelio, no puede negar la verdad del Evangelio, no puede transmitir la verdad a medias, no puede ser ambiguo. Pidámosle al Señor que nos ayude con la luz del Espíritu Santo para ser claros, para ser precisos, para dar nuestra verdad, la única verdad, la verdad de Cristo, la verdad de la Iglesia, para transmitirla con celo verdadero y profundo por la salvación de las almas. Que la salvación de las almas sea nuestro primer objetivo, que la salvación de las almas sea nuestra primera preocupación. Y no nos preocupemos, porque Dios proveerá. No preocupemos porque la providencia no nos va a abandonar. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado, y que descienda sobre todos una abundante bendición.